asesinada en Lanús y es difícil separarnos del tema, pero hay una elección el domingo. No sé si saben, ayer hablábamos con Martín Lustó, hoy está acá Jorge Macri, precandidato a jefe de gobierno, ministro de gobierno de Buenos Aires, exintendente Vicente López. ¿Cómo andas? Buen día, o algo así va. Sí. ¿Qué les pasa qué te pasa a vos, qué les pasa a ustedes los políticos con un caso como este? Primero me pasa como papá, porque varias veces le tenés que soltar las manos a tus hijos y quedás con el santo en la boca esperando que vuelvan, ¿no? Y esto cruza todos los niveles sociales, los lugares. Así que el primer impacto fue muy personal, muy de padre. Inclusive pensaba en los compañeritos, algo que después además fue manifestándose porque aparecieron compañeritos hablando. Yo decía, no solo Morena... Que lo vieron. Que lo vivieron, claro, porque vieron que la entraban a la escuela, claro. La vieron ahí. Y entonces, la vida de ninguno de ellos, no solo de los compañeros de aula, de esos chicos, vuelve a ser la misma. O sea, ahí queda un trauma que es difícil de recuperar, hay que trabajar sobre eso, tiene que haber equipos profesionales que ayuden, me parece, a eso, porque además es una edad donde el niño todavía es muy plástico, es muy capaz de quedar afectado de manera permanente. Segundo, esa sensación que a veces me ha cruzado, porque si bien me ha pasado pocas veces como intendente, no he tenido muchos asesinatos en Vicente López, pero cada vez que ocurrió uno estuve con la familia. Y esa sensación de todo lo que hacemos no alcanza, ¿no? De frustración, de enojo, de rebeldía y de repensar qué tengo que hacer mejor y distinto. Es un piñazo que si no lo tomás como, bueno, a ver, arranquemos de nuevo, ¿no? Pensemos de nuevo qué estamos haciendo. Tiene que ser parte de un aprendizaje, no puede pasar desapercibido. Por lo menos yo lo tomo de esa manera, personal, pero además en gestión. ¿Suspendiste tus actividades de campaña? Sí, en realidad. ¿Tenías un cierre o algo? No, yo no tenía planteado un cierre. Hoy voy a estar haciendo lo que hice toda la campaña, que es recorrer la ciudad, hablar con vecinos, tratar de entender qué pasa. Obviamente, claramente no está para nada festivo. Igual no tenía un cierre. No hice apertura, no hice cierre, me parece que no está para actos, como concepto general, más allá de lo que pasó con Morena. Creo que el clima no da para ese tipo de festejo, exposición y rol desde la política. Jessica. Sí, ¿qué tal, Jorge? Jessica, vos sí soy. Por supuesto que lo que pasó con Morena, el asesinato, uno empieza a mirar y hay distintos dramas sociales. Y hay uno que es, digamos, que roza lo del delito, que es las adicciones. Y en la Ciudad de Buenos Aires se ven grupos de chicos. De hecho, la vuelta a la salida del canal, parezco reiterativa, pero no me canso de decirlo, que uno todas las noches ve el mismo grupito de chicos que uno ve que están consumiendo algo, no digo que cometan delitos, pero ve que ahí algo malo en algún momento va a pasar. Y te traslado esta pregunta que ayer Kravets hablaba de grupitos de chicos que tenían identificados, que eran menores, que se la pasaban consumiendo Paco, algunos delinquían, otros no, pero ¿qué haces vos ante este problema que en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en algunos barrios, está, que es chicos que no van ni al colegio, que se los ve claramente con un tema de adicciones y en una situación social muy complicada? Bien. Te escuché antes también cuando venía para la radio y creo que ahí hay una discusión que es el falso concepto de libertad, ¿no? Esos chicos claramente no son libres, están a la intemperie, estos chicos que además delinquen, este concepto de decir, bueno, pero son menores o entonces los dejamos en libertad, que no estén en un sistema que los retenga. Y no hay libertad cuando vos tenés una dependencia, cuando además para esa dependencia, y que es una adicción, alguien, un adulto te usa, te pone un arma, entonces yo creo que el abordaje ahí es múltiple. El Buenos Aires presente está presente de noche, pero y de día también, y obviamente cuando hay derechos vulnerados tratamos de ser mucho más firmes en sacar a ese chico de esa situación.
No siempre la justicia acompaña, hay en general una tendencia a pensar que lo mejor que le puede pasar a un chico es estar cerca de su familia, no siempre eso se verifica, y la ley de salud mental, que es el paraguas que opera sobre el tema de adicciones, es una catástrofe, no sirve. Conceptualmente suena linda, desde la academia te la defienden, cuando vos hablas con todos los actores de territorio, los que están en una guardia de un hospital, los que hacen abordaje real, las ONG que trabajan las adicciones, las madres del Paco, la mamá de Chano, te dicen, no sirve la ley. Entonces, ahí tenemos dos caminos. ¿Por qué digo esto? Porque salvo que esa persona que tiene una adicción pida, levante la mano, cosa que no va a pasar, pida ser internada en algún lugar para desintoxicarse, el Estado no puede intervenir. ¿Por qué? Porque la garantía está puesta en, bueno, pues su derecho, en definitiva, y el concepto de que es un riesgo para sí o para otros llega en la ley muy al límite. Lo vimos con el caso del oficial Roldán. Era una persona psiquiátrica, creo que era esquizofrénica, que tenía cobertura privada, no es que no tenía una presencia, fue con el machete y lo mata Roldán, ¿se acuerdan?, frente al Museo Malva. No era una persona que vivía en situación de calle, de hecho, no. Pero no hay... Entonces, yo creo que o cambiamos la ley nacional, o mi propuesta es que la ciudad desadhiera a la ley nacional, como lo hicieron muchas provincias, y que volvamos a trabajar con la ley existente en ciudad que permite que un profesional evalúe si una persona es un riesgo para sí o para otros, y entonces tener dispositivos para internar a esa persona por un tiempo limitado. No es el modelo viejo de volver al manicomio, que toda la vida lo meto ahí, no, pero no es blanco o negro, hay un proceso de recuperación que todos los profesionales te lo plantean. Hay un protocolo, por ejemplo, tiene nombre de un profesional, el protocolo Pavlovsky ha demostrado una capacidad de abordaje a la problemática de criticidad de salud mental, de adicciones, que es lo que tenemos que aplicar. Tenemos que tener 4 unidades, hoy estamos con 4 unidades de examen psiquiátrico para abordar el tema. Necesitamos capacitar a algunos grupos de policía para abordar el tema, como también tenés que tener grupos especializados en problemas de violencia intrafamiliar, porque no es igual. Entonces yo creo que se trata de eso, se trata de pegar un volantazo en el esquema. Como está planteado no funciona. Entonces yo cada vez que veo que algo que está planteado no funciona, tenemos que sacudirlo y ponerlo en crisis. Y este es uno de los temas que no funciona como está planteado. Gaby. Sí, una de las cosas que veníamos hablando antes, pero me gustaría conocer su opinión. El tema de que un chico de 16 años pueda votar a un diputado, pero que ese chico no pueda ser tratado como un mayor. El chico tiene la capacidad para decir quién es el diputado que va a hacer las leyes, pero no puede ser juzgado. ¿Cuál es tu opinión? Para mí está mal. Los países están yendo en dos caminos. O una baja de imputabilidad seria, en serio, obviamente con un sistema de detención distinto al de los adultos, eso está claro. No puedo tratar a un niño detenido en el marco de un instituto de adultos, pero sí separarlo de ese lugar. Volvemos al mismo lugar. Ese chico ahí afuera no es libre, lo están usando. ¿Ustedes se piensan que algunos de los pibes que andan de caño, estos, o en Rosario, o en cualquier barrio popular, que le dan un caño para que salga a cometer delitos para mantener su adicción, es libre? ¿Tiene capacidad real de decidir por sí? ¿Se proyecta en el tiempo? Yo he hablado con algunos de estos chicos cuando están detenidos, y le decís, ¿y algún amigo tuyo murió? Sí, lo mataron. ¿Y qué sentís con eso? Y bueno, le tocó. Esa percepción de que no hay... Es así, que la vida no vale nada. Están jugados. No vale nada, claro. Están jugados. No los han querido, no valoran al otro, no han sido valorados, digamos, y por lo tanto no tienen ninguna capacidad de empatía, de amor, de valoración del otro. Eso está roto. ¿Eso va a mejorar ahí afuera solo? Entonces, vuelvo a la pregunta. O se baja la imputabilidad, seriamente, o tratamos el tipo de delito como es, más allá de la edad. Delito de adulto, yo te trato como adulto, cualquiera de los dos caminos. Como en Inglaterra, por ejemplo. Por ejemplo, como en Inglaterra. Entonces, tener un abordaje serio sobre el tema. Y de nuevo, ahí ingresa el tema de adicciones, tener lugares, y ahí hay que abrir el Estado para contener. No hace falta crear más Estado. Hay iglesias evangélicas, católicas, ONGs, como Reencuentro, con la que he trabajado, que están trabajando muy bien el tema de adicciones. Nosotros tenemos que darle más recursos a ellos y después entender que hay que hacer un abordaje sobre el adicto
pero también un abordaje sobre la familia, que es víctima y o problema al mismo tiempo. Entonces, los grupos de contención de familia también son relevantes. Ahora, todo eso va a llevar tiempo, mientras tenemos que garantizar la seguridad. Digo, un gobernante tiene que poder entender la diferencia entre lo urgente y lo transformador de futuro. Cultura, educación, inclusión, trabajo en adicciones va a llevar tiempo. Hoy yo tengo que garantizar también que quien comete delitos 1, 2, 3, 4 veces no sale. Y ahí cambiar el concepto de reincidencia por reiterancia, ya lo hizo Mendoza, probó que funciona. Hay cosas que hay que cambiarlas. Me quedé con lo de reiterancia. Ese concepto, ¿me lo podés explicar, Jorge, que no lo tengo claro? Sí, claro. Para que haya reincidencia tiene que haber pena firme. Okay. Entonces, si no hay pena firme, no hay no hay una suma de delitos. Cuando la reiterancia dice, yo te encontré cometiendo un delito, tengo prueba para que se inicie un proceso. Por eso quedas en libertad, porque todavía no cometiste, digamos, no fuiste hallado culpable. Claro. Pero volvés a cometer otro delito y entonces ya esperás la sentencia detenido. Así funciona en general en el mundo. Ok. ¿Se entiende? Sí. Porque si no son 5 años a veces antes de que alguien sea hallado culpable. Sumo un dato, Jorge Rolando Soy. La reincidencia es una cuestión técnica. La justicia te declara reincidente o no. Una vez que vos ya tenés una condena firme, podés llegar a tener 3 condenas firmes y que no haya declaración de reincidencia. Cuando te declaran reincidente, no tenés ningún beneficio como detenido, las salidas anticipadas. La reiterancia que plantea Jorge Macri es buscar un atajo para que se lo pueda declarar reiterante, o sea, que haya cometido varios delitos y que pierda los beneficios. Ahora tengo la pregunta que te iba a hacer justo. ¿Y cómo harías, porque en este caso, estos chicos entran al 11 a vender los celulares que roban en la provincia de Buenos Aires? Y todo el tiempo sabemos que hay como una costura a través del riachuelo, que va y que viene, las motos van y vienen de la provincia a la ciudad de Buenos Aires. Yo te pregunto, como vecino de la ciudad de Buenos Aires, más allá del caso, digo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja el delito que se comete en el conurbano bonaerense y que tiene un complemento económico, ¿no? Porque finalmente vienen a buscar, a convertir en plata lo que roban en la ciudad de Buenos Aires, donde es fácil entrar y perderse? Es muy interesante la pregunta y tiene varias aristas. Primero, déjame decirte que hay una ley que este gobierno cambió que para mí también nos cruza con el caso Morena y con tantos otros casos aún sin muerte, que es el tema de haber quitado el bloqueo de IMEI, que es el bloqueo de la identificación del celular, porque si hoy se roban tantos celulares es porque hoy las telefónicas no están obligadas a bloquear tu número de IMEI y entonces hay un mercado negro. El delito vos lo tenés que enfrentar desde la delincuencia y desde el mercado. O sea, si yo hago que el mercado no interese, el delito deja de robar. A esta chiquita fueron a robarle el celular. ¿Por qué? Porque hay un mercado. Porque desgraciadamente este gobierno nacional quitó una ley que habíamos puesto, que era que un celular robado no se puede usar más. Entonces, si no se puede usar más, el mercado tiende a desaparecer, se transforma a lo sumo en un mercado muy marginal de partes. Antes de ayer hablé con un especialista, el primer especialista que empezó a hacer investigación casuística para seguridad, que dijo él, copié lo que hacía la salud. Analizo muchos datos y digo, es el creador del concepto del mapa del delito, los hotspots, etcétera. Y cuando le dije que en Argentina pasaba esto, me dice, pero ¿cómo es el único país que volvió para atrás en una medida de esto? Es ridículo. Es una de las maneras más fáciles de evitar un delito que se reitera. Avanzaron, me decía, él sabía. ¿Cuál fue la justificación para eso? No hay justificación. Lo pusieron y chao. Que yo lo haya escuchado al presidente Alberto Fernández explicándolo, no lo sé. ¿Pero quién fue, Jorge, el que lo hizo? Porque es muy interesante lo que planteas. Para mí es una revelación. ¿Quién fue el ENACOM? Pues en su momento Patricia Bullrich lo que hizo fue disponer justamente esto, que hubiera una lista, una blacklist de emails de celulares robados. Exacto. Cuando vos lo querías activar, un celular robado en cualquier compañía telefónica, te decían, no, es robado, no se le puede activar. ¿Quién dio marcha atrás? ¿Qué organismo y mediante qué recursos? No sabría decirte si fue el ENACOM o Presidencia. De cualquier manera, no pasa desapercibida una medida como esta, ¿no?
O sea, eso no está vigente ahora. Sí, está. Hoy no te bloquean. Hoy, claro, vos, por eso te digo, no está vigente hoy la prohibición. Claro, vos hoy denunciás tu celular robado y sigue sirviendo. Y las empresas de comunicación, no es un dato menor. No. Espera, vos me hiciste... otra. Es imprescindible extender, y como vengo del otro lado de la General Paz, entiendo, el concepto de control electrónico de acceso y egreso a la ciudad, lo que se llama anillo digital, lectores de patente que te permitan prevenir. Hoy la ciudad tiene el propio y está interconectado con Vicente López, con 3 de febrero y con Lanús. En esos accesos nosotros compartimos base de datos. Entonces un vehículo que fue robado de un lado o del otro, salta la alerta. O que viene cometiendo delitos de un lado o del otro. ¿No está interconectado con Avellaneda? No está con Avellaneda, no aceptaron conectarse, estamos trabajando con San Martín para intentar hacerlo. Ese concepto de compartir la información es fundamental. ¿Con Lomas? No. Tampoco, pero perdón, es lo que decía hoy la fiscal, digamos, de los casos de la ciudad, ella todavía no sabe. O sea, ¿cuánto puede tardar? Ese es otro problema, que es cómo dialoga el sistema judicial. ¿Cómo puede ser que no tengan acceso directo por sistema a la situación nacional? Coincido. Bueno, yo lo que estoy hablando es más del anillo digital, que es la capacidad reactiva, pero en la justicia pasa lo mismo. Hay una desconexión enorme entre los servicios de todo tipo, entre la ciudad y la provincia, que están uno de los son desafíos, una calle de diferencia. Uno de los desafíos de gestión, y que tal vez yo traigo un poco de experiencia en este sentido, es cómo empezamos a dialogar distinto en muchas problemáticas AMBA. En la época de la pandemia se puso muy de moda esto de comprender, después se abandonan esas políticas, pero en seguridad, en salud, en transporte, en educación misma, digo, en distintas problemáticas, porque también tenés chicos que estudian de un lado y del otro, O sea, que la ciudad tenga un nivel educativo un poco mejor en primaria o secundaria y la provincia no, y después te impacta también en la ciudad, quiero decir, claro. Somos la misma comunidad, no, esta cosa de dibujar un mapa y pensar que los problemas empiezan o terminan en un lado. La gente no lo vive así. No lo vive así. Así lo viven los políticos cuando hablan de jurisdicción. Sí, o para sacarse los quilombos encima. Para la gente es el gobierno. Sí. Cualquier persona que me venga a decir algo es el gobierno. Eso sí. No me importa si es el... Ahora vos fíjate qué pasa si lo que vos decís del anillo digital lo comparás con cosas mucho peores. Es como si hay un incendio en Capital y los bomberos de Avellaneda que podrían venir no vienen. Exacto. Sí. Claro. Y no, porque no tenemos un convenio. Sí. Perdón, ¿qué me está diciendo? Sí, es así. Igual te pasa también, Una de las primeras cosas que yo hice cuando llegué a Vicente López fue firmar un convenio con el SAME Ciudad, pero sobre todo con la Brigada de Apuntalamiento, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene una Brigada de Apuntalamiento que casi ningún municipio tiene, es una capacidad instalada para pocas veces que se usa. Entonces, mejor además, igual hubieran venido probablemente, porque está en su naturaleza, como en la de cualquier bombero, pero además hay que darle un marco formal para que funcione mejor. Además para ahorrar recursos, para aprender del otro, para usar lo que mejor tiene cada uno. Ese concepto de trabajo, de romper los límites público-privado y público-público, es parte del desafío de la gestión. Si no, siempre el Estado nos cuesta cada vez siempre más, que es el otro problema, por un servicio cada vez más pobre. Marina. Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Me pareció interesante esta idea de que hay dos patas en el abordaje del delito, que es, bueno, la delincuencia o todo lo que rodea a la delincuencia, y también la pata del mercado. Y pensaba que una de las modalidades que proliferó lamentablemente, bueno, en el conurbano y también en la ciudad autónoma, es el tema del robo de vehículos, ¿no? Por esto de que, bueno, por razones de importación, las ruedas, los neumáticos cuestan lo que cuestan, las autopartes cuestan lo que cuestan o directamente no se consiguen. Entonces, bueno, le quería preguntar en ese sentido, porque además esto tiene un correlato que puede afectar la vida también, ¿no? Porque estamos cansados de ver camaritas de seguridad donde te abordan cuando estás entrando a tu casa, ¿no? Y bueno, ha habido tragedias en este sentido. Bueno, yo le quería preguntar si se va a hacer algo con los talleres clandestinos, los desarmaderos, porque sería el equivalente a las cuevas donde se revientan los celulares robados. Claro. Es así, con además una oportunidad que es ventaja, que es
Hoy las partes de autos tienen trazabilidad. Claro. Entonces, a diferencia de lo que me pasa con el celular, que no hay un bloqueo, ahí tengo una trazabilidad, puedo identificarlas. Hay que trabajar contra toda forma de comercio clandestino todo el tiempo. Por eso, cuando uno habla de fenómenos de mercados, no quiero ponerle un nombre porque parece que estigmatiza, es mucho más generalizado, ¿no? Esos mercados que se establecen en la calle donde se vende cualquier cosa, sí, sí. Atrás de eso está lo que se cayó de un camión, o sea, la piratería del asfalto, o de lo que se robó, un auto que se cortó, y para eso es importante, mi experiencia como intendente, hablar con los vecinos, y hablar con las empresas, por ejemplo, que recogen basuras. Un taller que de golpe tiene mucho vidrio del que tira o dispone, hay que estudiarlo y analizarlo, investigarlo, porque el vidrio es lo único que no se puede reciclar. Si hay mucho vidrio en la puerta de un taller, es porque están cortando auto. Digo, yo tengo experiencia en esto, uno aprende de gestionar, no es conceptual todo. Entonces, y esa información te la da el vecino o te la da la empresa que recolecta basura. Uno tiene que estar atento a esos detalles que hacen que te permitan ir ahí donde está el mal. Las casas tomadas, claro. De donde se desprende mucho del problema, y ahí tenés una discusión. Constitución es un barrio muy afectado por el tema, Constitución, Balvanera, son barrios muy afectados por el tema de casas viejas tomadas que se transforman en inquilinatos, falsos hoteles, y ahí el drama es que muchas veces se esconden delincuentes, pero también hay familias buenas. Entonces vas a la justicia y la justicia te dice, pero tengo un menor, ¿cómo lo dejo sin casa? Digo, pero esto está destrozando el barrio. Esta es una discusión cultural que vamos a tener que dar respecto de el rol de la justicia en que vivamos en una sociedad más responsable y ordenada. Y el delito de acción pública, yo creo que hay que ponerle luz, porque por eso es un delito de acción pública, no es un problema entre privados que es reservado. Yo no tengo por qué meterme en la vida de dos privados que discuten. Ahora, el delito de acción pública, yo creo que hay que discutirlo públicamente. Fue parte de la discusión cuando se recupera Manhattan, Nueva York, como una ciudad segura, fue esa. La discusión política respecto del garantismo, respecto de cuáles son los límites que la propia justicia, vinculada con otras mafias, está dispuesta a aceptar y a tolerar, o la propia policía, porque todo el mundo habla del concepto de Giuliani de tolerancia cero. La tolerancia cero no fue con el delito. Él lo que hizo, se paró frente a la poli y le dijo, yo con ustedes voy a tener tolerancia cero. Si ustedes se portan bien, yo los defiendo hasta el fin de mis días. Ahora, el que saca los pies del plato es parte del problema. Después, además, dio la discusión con la justicia. Cuando uno administra, tiene que administrar de esa manera. No hay otra manera de hacerlo. Cecilia. Sí, Jorge, quería preguntarte, en todos estos procesos de enunciados que vos hacías, pienso que en todos hay presupuesto y hay que asignarle guita, plata y demás. Con el caso de la salud mental, con el caso de la necesidad, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires, quizá o no, de tener una cárcel. Ayer se lo preguntábamos a Lustó también como candidato. Digamos, ¿de dónde salen los recursos para tener desanclarte de la ley la ley de salud mental nacional y hacer una institución propia? ¿De dónde salen los recursos para atender las necesidades de detención que tiene la ciudad y que hoy tiene las comisarías llenas de presos? En algunos casos es más gasto, en otros no, porque cuando vos no abordás preventivamente la problemática de salud mental, después la tenés de la peor manera, que es con un delincuente o con alguien que delinquió, pero que además estaba adicto y está hoy internado en un piso común del hospital y además con un policía al lado. Y las familias que están en ese piso tienen que convivir con un delincuente que, como está en rehabilitación, además tiene un poli, con lo cual ahí de eficiencia cero. Si yo trabajo preventivamente, atajo antes. Y por eso dije antes, abrir el Estado. Abrir el Estado quiere decir trabajar con un tercer sector muy potente, y de nuevo, iglesias evangélicas, ONGs, que están trabajando ya, y que mi experiencia en las gestiones, con un poquitito más, hacen magia. Comparado con lo que hace el Estado, hacen magia. Entonces, lo mismo que los clubes de barrio, sociedad de fomento. A veces uno piensa, no, hagamos más polideportivos de la ciudad. No, potenciemos los clubes están llenos de gente buena, son icónicos en el barrio, a veces con muy poquito florecen. Es mi experiencia, claro. Lo hice gestionando. En otros casos es reasignación de recursos. Y gestionar, las ciudades son organismos vivos, no son fenómenos estáticos.
porque le da sentido a la gente, no solo un cacho de cemento. Cada cosa que hacemos, cada contexto que cambia, cada crisis que nos cruza, define prioridades nuevas. Entonces, tal vez en lo que viene, y bueno, no hay que hacer tanta vereda. Y hay que explicarle al vecino, y no te voy a poder hacer la vereda. ¿Sabes por qué? Voy a estar poniendo el foco en esto. La gente en situación de calle, la adicción, esta problemática, la seguridad. Gestionar no es estirar el gasto, aunque es parte de la discusión que tenemos en nuestro espacio político. Algunos creen que si me sobra plata tengo que hacer más Estado. Yo creo que no. Yo creo que si me sobra plata tengo que ser eficiente, devolverle plata al privado, que es el que genera riqueza, y ser cuidadoso en el Estado. ¿Y es grande hoy el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es grande el Estado de la Ciudad de Buenos Aires? Es un Estado importante, presente, con áreas muy valiosas, que después de haber sido construido, creado e ideado como fue, porque no teníamos casi Estado en la ciudad, claro. Nace con la autonomía, Mauricio le da una impronta, Horacio le agrega eficiencia, continúa. Yo hoy creo, y soy muy consciente de esto, que la política de la ciudad está más cómoda que el ciudadano. Y cuando la política está más cómoda que el ciudadano, hay que incomodar un poco a la política y acomodar un poquito más al ciudadano. Hay cosas para revisar en el diseño, no de la prestación de servicio, no estoy hablando de la educación en el aula, no estoy hablando de la seguridad en la calle, estoy hablando de claro. Organismos que son grandes y que hay que revisarlos y que uno tiene que volver a rascar y rascar. Me pasó a mí, yo lo tuve que hacer en mis propias gestiones, me di cuenta que había lugares que habían crecido y que ya no respondían a las prioridades del momento. Y ese es el laburo y a veces dar mala noticia también para adentro, no solo para la gente. Rolo. Macri, Rolando Barbano lo saluda. Le quería preguntar por algo que planteaba ayer aquí Martín Lustó, que era un fuerte cuestionamiento hacia los cupos y la inscripción de chicos en las escuelas públicas. Dice que hoy el sistema funciona mal, que hay chicos que no tienen su vacante, que se quedan afuera. Le quería preguntar si, en su opinión, que usted es parte de la gestión actual del gobierno porteño, por supuesto, esto es así, o si a usted también lo preocupa y busca algún cambio. Y Lustó también marcaba, y era el otro punto que le quería preguntar, la necesidad de buscar la forma de empezar a hablar de un tendido de subte en la Ciudad de Buenos Aires, una línea nueva o la extensión de algunas existentes. Le quería preguntar por estas dos cuestiones. Ok. Primero, en el número total, primero tenemos que entender que el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires es de gestión pública y de gestión privada. Y hago un hincapié en esto porque yo soy un defensor también de la educación de gestión privada, que mucha es de cuota cero, mucha es de cuota baja, y además mucha de esa educación es confesional. Yo creo que en la diversidad es tremendamente valioso que esa oferta exista. Y lo digo porque dentro de nuestro espacio, y particularmente a veces sectores del radicalismo, plantean que no está bien subsidiar la educación de gestión confesional. Para mí no es así, la diversidad es toda, y la diversidad que yo rescato también incluye a la gente de fe o que elige una escuela por los valores que ahí se van a educar. Por ahí uno manda a una escuela parroquial, no va a misa los domingos, no es de comunión habitual, pero crees que ahí hay una educación valiosa y la escuela es buena y está cerca de tu casa, podés pagarla o no, o es cuota cero. Entonces, yo defiendo todo el sistema en una mirada integral. Dicho esto, desde lo público, hoy tenemos un desfasaje entre oferta y demanda, pero no total. La ciudad cambió. Primero, nacen muy pocos chicos en la Ciudad de Buenos Aires, tenemos tasa de natalidad negativa. Hay más perros que niños de hasta 10 años. 475.000 perros, 400.000 chicos. Wow, nos vamos envejeciendo como ciudad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez nos quedaron escuelas puestas donde ya no están los chicos. El problema de las familias no es la vacancia como valor absoluto, la ausencia de vacantes como valor absoluto, es no tengo vacantes donde yo estoy viviendo. Les ofrecemos vacantes pero le quedan lejos. Claro. Y obviamente hoy no es como antes. Hoy la mamá trabaja, la abuela trabaja, y si no trabaja hace su vida. Entonces no hay este tiempo de andar llevando chicos a la escuela, ir, volver. Entonces es probable que en el mapeo actual tengamos que relocalizar parte de la oferta educativa ahí donde hoy están los chicos. No quiere decir crear más, quiere decir mover, aprovechar edificios nuevos, nuevos polos educativos, ahí donde están los niños que nos están demandando educación. Así que ese es un tema sin duda. ¿La otra pregunta?
la idea subtes. de subtes de Lustó. Por lo menos lo planteó, tampoco fue... Yo creo que es importante. Todas las ciudades que tienen buen transporte público, el otro día hablaba con el mayor, el responsable, no es un mayor, es un responsable de todo lo que es tránsito y transporte de la ciudad de Nueva York, no solo Manhattan, sino también incluye los afueras del gran Nueva York. Y obviamente toda ciudad que funciona bien tiene una combinación de subte y transporte público de superficie, que es una red que se retroalimenta. Entonces, ¿la ciudad necesita más subte? Sí. Si hoy tuviéramos que hacer subte y cobrarlo a tarifa plena, sin financiamiento, y tendríamos que cobrar las tarifas que se cobran en Londres o Nueva York, ¿no? Son desde €1,50 a 3 euros cada viaje. Imagínate, es hacer un subte que nadie va a poder tomar. ¿Qué necesitamos para poder hacer subte? Crédito de largo plazo a tasa baja y poder hacer las extensiones necesarias. Hoy, antes de discutir una extensión que no se puede hacer, y yo no quiero caer en promesa, ya nos pasó, le pasó a Mauricio la primera vez, prometió, después se dio cuenta que era carísimo, apareció el Metrobús como una alternativa más viable, tampoco hay tanto Metrobús más para hacer, entonces vamos a poder relocalizar. Ahora piensen que con lo que me costaría una estación más de subte, hacemos los 5,5 kilómetros de viaducto del tren Sarmiento, de Liniers a Caballito. Imagínense a la cantidad de gente que impactamos con eso. O sea, uno tiene que entender las prioridades, no hay guita infinita. Ahora, si somos un país normal, volvemos a tener acceso al crédito, a tasas razonables, ¿hay que hacer más subte? Sí, sin ninguna duda. Antes de eso creo que hay que discutir el horario del subte, la seguridad en el subte, estamos agregando ya cámaras en los vagones, el control de acceso y egreso, porque en el mundo ustedes ya ven que no se entra con un molinete que se salta, sino que hay puertas, porque vemos un delincuente que lo captamos en el subte, pero se nos escapa rajando, o ingresan muy fácil. Entonces, primero mejoremos lo que tenemos, extendamos el horario en algunas líneas y démosle accesibilidad. La cantidad de estaciones que todavía no son accesibles para una persona con discapacidad es alta. Entonces, ¿me gustaría inaugurar o prometer kilómetros de subte? Y sí, es divino. Después tenés que cumplirlo. Y como yo ya tengo experiencia en gestión, no prometo lo que no puedo cumplir. Gaby. Sí, una de las obsesiones mías tiene que ver con el robo permanente y el deterioro del patrimonio, de las esculturas y de los bronces. Sí. De alguna manera, si yo saco una escultura para que no la rompan, como hicieron con el arquero de Burdel, estoy entregándome, estoy diciendo yo soy más flojo que vos me ganaste. Y yo quiero que el arquero esté puesto donde tiene que estar, o en algún lugar donde yo pueda verlo. Por supuesto. Y entonces, ayer mismo, anteayer, no sé qué día fue, porque yo pasé ya no estaba, se habían robado una escultura grande del Cantón enfrente al lo que sería el Hospital de Clínicas. Es decir, me parece Plaza Usey. La indiferencia, la pasividad del gobierno es absoluta en este punto. Es decir, el deterioro del patrimonio cultural en la ciudad y en las plazas es enorme, y también la falta de respeto a diseños previos, como las cosas que hizo en su momento Taís, ¿no? Es decir, que de repente Larreta supone que él sabe más que Taís y rompe el parque de Taís para nada, para hacer una vereda más grande, cambia los bancos. ¿Cuál es tu política en ese punto, en ambos puntos? Es amplio, es para hacer una charla particular, porque involucra el concepto de patrimonio, ciudad, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, que es lo que le da identidad a una ciudad, ¿no? Además, y particularidad. Primero voy a decir algo que no me preguntaste, pero que me entra por el costado y para mí es importante. La Ciudad de Buenos Aires tiene que revisar el Código de Desarrollo Urbano que se aprobó en el 2018. No es un buen código. ¿Por qué? Porque permite hacer altura en todas las manzanas de la ciudad. 5 a 7 pisos, no hablo de grandes torres. No está bien eso, porque vos tenés barrios consolidados de casas bajas que están muy bien. Y que la gente fue ahí por eso. Por eso, pero que además les va bien. Claro. Tienen buen nivel, tienen buen valor. O sea, yo tengo que cuidar el valor del privado. Si yo tomo una decisión como Estado y hago que tu casa valga menos, estoy haciendo mal mi laburo. Una de las maneras de medir mi éxito de gestión es que una casita valga más. Me lo enseñó un tano de Florida Oeste, que me cruzó un día y me dijo, me hiciste ganas $50.000. Le dije, ¿qué hiciste, Tano? Yo te explico, tengo 2 casitas. Una la alquilo, otra vivo.
no se inunda más, cada casita vale $25.000 más. Un fenómeno. Una mata clase... su acento de cocoliche. Sí, bueno, mi viejo hablaba a la así. Negra Verón. Le di clases. Aprendo todos los días. Me hace acordar mucho a mi viejo. Pero, digo, esa es una clase especial del valor de la gestión. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Devoto, en Urquiza, en Coglan, en parte de Villa Crespo, Alto de Núñez, Belgrano C, Belgrano R, Núñez, parte de Palermo, parte de Villa Crespo? Estamos destruyendo valor. ¿Por qué? Porque en lugar de dirigir el desarrollo inmobiliario a avenidas como Córdoba, Nazca, Álvarez Thomas, la que quieras, donde ya hay altura, permitimos que el desarrollador dé la vuelta a la manzanita, encuentra al que viene más flojito, y en esta crisis es fácil encontrarlo, y entonces pone una torre. Y todas las demás casitas pierden algo invalorable, que es la privacidad de tu fondito. De golpe tenés en el tercer piso a alguien mirándote. Tu casa vale menos. Sí, pero vos podés parar eso, porque para... Es lo que te estoy diciendo. No, sin cambiar la ley, porque para hacer un edificio, la factibilidad implica también si existen los servicios posibles para ese edificio. Pero la factibilidad de los servicios lo otorgan las empresas de servicios que no dependen de mí. Y si el código aplica y AISA le dice que hay agua, la va a hacer. Lo que hay que cambiar es el código. Y dirigir el desarrollo generalizado a zonas como micro y macrocentro, Barracas, La Boca, Nueva Pompeya, que piden a gritos desarrollo y gente. Entonces, estuvo mal, hay que revisarlo. Yo vengo a sacudir y a ponernos en crisis en serio. Patrimonio. Antes de ir a patrimonio, Dale. Jessica quería preguntarte algo sobre eso. Perdón. Sí, sobre este tema porque, digamos, la reforma es del 2018 y está bien revisar, pero el daño ya se produjo. Digo, nos llegan todo el tiempo mensajes de vecinos, algunos de Núñez, otros de Palermo, que hablan de edificios con grietas por las construcciones. Digamos, yo entiendo que está bien lo que está mal cambiarlo, pero me suena lo de la ley de alquileres, aprobar algo que produce un daño, cuando el daño ya está hecho, recién ahí corregirlo. Te quería preguntar entonces, uno, ¿qué se hace con el daño ya hecho o con, en todo caso, los proyectos que ya están en marcha? Y si a vos te consta que en algunos barrios ha generado algún daño en las construcciones de la casa de gente que vive hace bastante tiempo ahí. Primero, si está mal hay que revisarlo y hay que corregirlo. O sea, que sea un problema. Yo no voy a hacer como si las cosas están bien. Entonces prefiero enfrentar y decir, me parece que esto hay que corregirlo y cambiarlo. Dos, he estado en contacto con gente. La problemática es principalmente en la zona del Bajo de Núñez, en la zona de Libertador, Bajo de Núñez, donde está el Club Defensores, sí, y excursionistas en esa zona. Y ahí estamos haciendo los estudios para entender si es un problema de la construcción, de la napa, de la depresión o inundación de napa. Ahí hay un daño tangible y eso tendrá su solución. Ahora, de nuevo, encontrar un nuevo equilibrio en el desarrollo, yo creo que se hizo con buena intención, se pensó de una cierta manera, no funcionó bien, hay que revisarlo. Estas cosas para mí son así. Vuelvo a lo anterior. Yo no creo que haya un desapego total respecto al cuidado del patrimonio, no me parece. Cuando yo miro la ciudad de Buenos Aires hoy, es una ciudad que tiene un cuidado de su patrimonio mayor al que tenía cuando llegamos a gobierno. Es cierto que la crisis económica, la precariedad, el hecho de que robarte un bronce no sea delito, que es muy difícil la trazabilidad. ¿Cómo que no es delito? Claro, salvo que te agarre justo infraganti. Pero si estás rompiendo por eso un serrucho. te tengo que agarrar infraganti, lo que quiero decir es eso. Entonces, pero es difícil la trazabilidad al respecto porque me llegan a las metaleras, lo funden y lo perdí. Pero alcanza con poner sistemas de seguridad, por supuesto, con vigilancia y listo. Y me parece que hay que agregar, por ejemplo, como yo puse en el Paseo Costero también, sistema de cámaras nocturnas, claro, con inteligencia artificial que enfoquen a las obras más relevantes, al patrimonio más relevante y me dispare una alerta en el centro de monitoreo de manera automática. La inteligencia artificial nos va a dar herramientas para gestionar maravillosas, va a tener su impacto negativo también, pero nos va a servir para muchas cosas. Y ahí hay que trabajar, y este es un planteo que me hicieron varios de los vecinos de Constitución. Hay 6, 7, 8 lugares que reciben metal, lo llaman metaleras, no son metaleras, pero técnicamente hablando, porque reciben metal, que cumplen con la norma, son locales habilitados correctamente, pero
ellos dicen que mucho de lo que se roba de una manija, de un pomo, de una puerta, va a parar ahí. Entonces, la pata ahí del mercado de la que hablábamos antes. Exactamente, claro. Hay que atacar la pata del mercado, cortar eso y después estar más atento y también trabajar sobre ese tipo de delitos que de alguna manera son considerados menores, aunque no lo sean, no los estoy minimizando, pero desde el punto de vista penal son menores, y controlar mejor esas cosas en la ciudad. Sin duda, porque hace a nuestra identidad, y yo tampoco quiero una obra guardada. Una obra tiene valor en tanto en cuanto emociona a alguien, si no, no tiene sentido la tarea, y si hay que poner una caja como la casa de Sarmiento en el Tigre, que está protegida por una caja de vidrio para que permanezca en el tiempo, bueno, habrá que pensar eso, pero sacar tiene que ser la última opción. Jorge, te quería hacer una más política, ¿no? La verdad es que esta interna ha sido intensa a nivel nacional de Juntos, pero también en la ciudad se han tirado un poco con de todo. Bueno, con de todo no, te han dicho a vos que no sos de la ciudad y le has dicho vos a Lustó que fue kirchnerista. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo es el 14 de agosto? ¿Hay una capacidad de integración de equipos? Sí. ¿Tiene un rol Lustó en tu gestión si vos sos el ganador? Yo creo que no pasó nada tan grave en la ciudad de Buenos Aires. A mí el cantito de qué barrio sos me pareció simpático. Son esas cosas que tienen... ¿De qué barrio sos? Yo de Palermo. Pero viví en Belgrano hace mucho tiempo, fui al colegio en Belgrano R. Mi viejo, cuando se divorciaron, se mudó a Recoleta. Vivíamos... ¿Y ahora vivís en Palermo? Palermo. Vivo en un lugar donde viví 3 veces ya. Es increíble cómo la vida te lleva de nuevo a lugares, porque viví en Libertador y Ocampo enfrente, ahora vivo de este lado. Cuando yo vivía enfrente estaban las marchas contra Cavallo, en el edificio en el que vivo yo ahora. El otro lado vive en mi cuadra. Nunca lo vi. Bueno, deberíamos vernos. Tenemos horarios por ahí distintos. Está siempre trabajando. Tabac nos tenemos que... Sonó raro, deberíamos vernos. Sí. No sonó raro. Solo para pasa que vos tenés, claro, esa cabeza. La cabeza de Levina. Bueno, está bien. Bueno, pero la integración política... No, yo creo que no ocurrió nada tan grave. Una vez hice un chiste con el tema de cuántas veces me iban a decir eso, si 125, pero nada más. Pero además me arrepentí de decirlo porque a mí no me gusta banalizar situaciones que llevaron al país a crisis muy profundas. Punto. Sí, va a haber una integración. Nosotros hemos aprendido a convivir en diferencias, pero en unidad. Perdimos la elección del 19 y permanecimos unidos a nivel nacional. Tenemos una responsabilidad que es darle al país un proyecto real. Así que vamos a encontrar la manera de trabajar sin ninguna duda juntos. Lo que yo no voy a hacer es lotear el gobierno. Yo no creo en una lógica donde, como vos sacaste tantos puntos, entonces yo te tengo que dar tanto el gobierno. Yo voy a armar el mejor equipo posible, con gente que venga de Juntos por el Cambio, tal vez gente que hoy no está en lo público y quiere hacer su aporte también, pero digamos, está la Coalición Cívica, está Republicanos Unidos, está López Murphy, está la UCR, está Ocaña. Ahora, que me traigan las mejores personas, las mejores ideas, estoy dispuesto a escuchar mejores ideas que las que yo tenga y voy a hacer el mejor equipo posible, no en un concepto de loteo. Eso para mí es importante transmitírselo, porque vamos a tener que luchar contra, digamos, también achicar un poco el Estado y la política. Jessica. Contestame sin cassette. ¿Qué sensación te produce que referentes del kirchnerismo llamen a votar por Lustó en la ciudad? Ninguna. Nada. Me parece marginal. Además, a Santoro le está yendo muy bien, tiene un buen candidato, con lo cual pues, tengan la voluntad profunda de ganar esta ciudad. Yo veo eso, veo un candidato competitivo, ganas de ganar muchas comunas, de meter muchos legisladores. No me imagino que... Estás además, haciendo campaña por Santoro. Esto es insólito. El no estoy haciendo campaña por Lustó. No, pero y no hago... vos por Santoro. Cada uno busca posicionarse. Me parece que eso es más una lectura, está bien, periodística, de editorial, de qué puede pasar. Pero la gente ya, primero, el elector de la Ciudad de Buenos Aires es bastante exigente e informado.
este concepto de que vos llevás gente a votar a algún lado, con ese criterio nunca le hubiéramos ganado con María Eugenia el aparato peronista en el 15. El único intendente que había en la provincia de Buenos Aires era yo. O sea, ese concepto de que alguien le dice a muchos, vayan para allá, y la gente va... Nadie tiene la vaca atada. Ya está. No, quedó medio de la pregunta modé. es que alguien lo pida y que alguien le sirva eso, ¿no? Está bien, y alguien lo pida, y eso lo va a transformar a ese elector en un ferviente creyente que tal o cual lo va a representar bien y no quien representa sus ideas. Que lo digan, y está bien. Cada uno trata de buscar electores también por fuera de su espacio. Yo trato de convencer a gente que tal vez está pensando en votarlo a Milei, y que puede tener algunas coincidencias conmigo, y ese es parte del juego electoral. Además tenemos una elección tan separada, aún siendo en el mismo día, que permite que la gente elija un candidato a presidente y después su candidato a jefe de gobierno, y está muy bien. Tenés del otro lado unas 700 y pico de 1000 personas. Decirles por qué tendrían que votarte a vos el domingo. Porque soy parte de un equipo que hizo una transformación importante en la ciudad de Buenos Aires. Tengo la capacidad de cuidar lo que está bien, de administrar con mucha responsabilidad. Entiendo que la ciudad de Buenos Aires no tiene vaca muerta, no tiene energías renovables, no tiene litio, no tiene cobre. Tiene algo maravilloso que es su gente, el capital humano. Y administrar una ciudad que tenía esas mismas características, su gente. Vicente López no tiene petróleo abajo de la tierra. Bueno, acá tampoco lo tenemos. Tenemos gente que agrega valor, que tiene capacidad de conquistar el mundo, de exportar bienes, servicios, productos, de recibir bien al turismo, porque sé gestionar, porque no vengo a improvisar, porque he estado teniendo que tomar decisiones difíciles durante 10 años en un municipio con menos recursos que los que tiene la ciudad de Buenos Aires, porque sé administrar sin endeudarme ni emitir, cosa que a la Argentina le viene bastante bien, porque el esconderse detrás de la deuda y la emisión es un problema, porque tengo la firmeza para el momento. Creo que no va a ser fácil lo que se viene en la Argentina, y hay que tener actitud y aptitud para lo que se venga, y estoy dispuesto a poner en crisis, como lo dije acá, a cuidar lo que está bien. Hay cosas muy buenas en el servicio de salud, pero tenemos que hacer un sistema de diagnóstico con aparatología fuera de los hospitales que nos permita atender cuando no hay riesgo de vida, y ese es un sistema que lo he implementado en Vicente López, funciona, lo podemos traer acá, y a eso agregarle una experiencia de la ciudad de San Pablo, que es un centro de diagnóstico de altísima complejidad. Cuando todo eso lo tengamos fuera de los hospitales, sin riesgo de vida, le podemos dar prioridad al porteño, porque cuando hay riesgo de vida, gana la urgencia o la emergencia. Ahora, si yo hago un sistema con aparatos, con capacidad y consultorios, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y esto lo estoy trabajando con Fernán Quirós, yo no soy mono sabio, yo busco las mejores ideas. Entonces, quiero continuar con lo que está bien hecho, pero entender que hay una gestión 3.0 que tiene que desafiar todo lo que hicieron. Vengo en el hombro o subido a los hombros de dos grandes gestionadores de esta ciudad. Voy a aprovechar ese lugar para que sea no una vara alta, sino un nuevo punto de partida para que esta ciudad brille y sea el faro de una Argentina posible, y donde el esfuerzo, el mérito, el respeto, los buenos modales, la cultura, el cariño por el otro y el vivir bien vuelvan a ser moneda corriente. Gracias por haber estado acá. Gracias a ustedes. Jorge Macri, señores, precandidato a jefe de